Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, nos ayude en los caminos hacia su reino, en los caminos del reino de los cielos, en el Evangelio, para perseverar, para seguir adelante, para no debilitar, para soportar, porque tenemos un enemigo que anda muy activo en este último tiempo y estamos en un mundo donde hay tinieblas y los aires de este mundo están llenos de espíritus malignos. Entonces debemos ser sobrios, mis hermanos, estar velando, estar con el Señor, confiar en Él. Si nos sentimos mal, si nos sentimos débiles, si viene depresión, orarle al Señor misericordia, pedirle que nos llene con su Espíritu Santo, con su presencia, pedir que nos abrace. Y Él nos levanta y nos fortalece, mi hermano. Él nos saca de las malas mentes y los malos pensamientos, que son espíritus, en realidad, mis hermanos. Lo mismo que cuando estamos orando y se vienen pensamientos que nada que ver y cosas de problemas que nada que ver, y nos profundizamos en ellos, como que quedamos pensando en eso y nos apartan de la oración, son espíritus inmundos. Y muchas veces hasta nos adormecen, mi hermano, es como que te atrapan. Esos son espíritus. No sé si lo saben discernir algunos, pero se nota. Es como que tú te recuestas un momento en un lugar y cierras tus ojos y estás consciente. Y de repente en lo que estás consciente empieza a adormecerse tu cuerpo y te llevan a una visión de algo que por lo general no es bueno en el Señor. Y a pensamiento y cosas que no son edificantes. Y luego como que sientes que te das cuenta que te dormiste y te abres rápido tus ojos y te sientes cómo se va esa presencia. O antes que tú quieras despertar, no es un dormir, no es como cuando te duermes bien y despiertas cuando ya has dormido lo suficiente, sino que antes que tú quieras despertar, como que sientes que se aparta eso de ti porque te acuerdas de Dios. Y como que haces así y como que no te despiertas, como sientes como se aparta eso de ti. Entonces esos son los espíritus inmundos que nos llevan a malas cosas, malos pensamientos, a pleitos, cosas que no son, cosas que no convienen, ideas en el Evangelio que no edifican, mis hermanos. Entonces debemos estar siempre pidiéndole fuerza al Señor. Porque esos espíritus pueden venir cuando estás dormido o estar actuando, atacándote cuando estás despierto, mi hermano. Son pensamientos, con pensamientos te hacen formas, cosas, como que si fuera imaginación, pero son ellos. Por lo general son cosas para deprimirte, para tenerte por un estado bajo, un estado de ánimo bajo. Pero nunca pienses mal en el Señor. Si tú estás mal o has cometido algún mal, no te deprimas más y no hagas nada ahí y te quedes ahí. Al contrario, ya estás mal, pues no sigas bajando de eso, sino que supéralo, órale al Señor, pídele fuerza al Señor y restablécete. Es una manera de pensar lógica y conveniente. Si has cometido un error, no te quedes en el error y te deprimas más y al final te quedes ahí tirado en un lugar, en tu cama, sin querer hacer nada. No, muévete, pídele perdón al Señor, órale, piénsalo así. Si ya estoy mal, ¿para qué quiero estar peor? Si ya no estoy haciendo nada, ¿por qué quiero quedarme ahí? Y levántate y sigue los caminos de Dios y no dejes que ese espíritu te aplaste, te derrote, porque espiritualmente lo están haciendo, mi hermano. Porque son puros pensamientos que no convienen, en serio. Y el Señor nos avisa de esas cosas y nos alerta de esas cosas para levantarnos, para seguir adelante, para seguir en los caminos del Señor. En serio, mi hermano, pues ¿qué conviene? Si ya estamos mal, ya nos atacó algo, ya estamos haciendo algo mal, pues no sigamos bajando, no sigamos cayendo. Párate a tiempo, afírmate,
pídele fuerza, gracias a Dios. Él es lindo, hermoso y lleno de misericordia, mi hermano. Él nos entiende y Él nos levanta y Él nos perdona. Así como es serio, así como es un Dios que no va a dejar por inocente al culpable, así como es un Dios que su ira pues puede dejar cosas terribles, pero Él está lleno de misericordia y Él quiere tener misericordia de nosotros ahora. Entonces debemos saber esas cosas y confiar en Él, porque Él nos ama y Él está con nosotros, y no quedarnos dejándonos ser atacados por todas esas cosas. Bueno, mi hermano, estaba con mi Señor viendo qué compartirle, pero me llevó a Filipenses. La verdad que vi más cosas, pero bueno, el Señor sabe. Ahora voy a compartirle esta palabra escrita, pero tengo más entendimiento en otra que también estaba por acá que me gustó, pero después lo vamos a hacer. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 hasta el 13 voy a leer, que el enfoque era en el 13, pero voy a leer del 12. Igual tiene un título, dice, Luminares en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho ahora más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Dice que no seamos obedientes solo en la presencia de alguien. Eso es para no ser un cristianismo muerto. Cuando están los demás, fingir que estamos bien, que somos acorde o somos de una forma. Pues viene siendo hipocresía. Fingir algo delante de alguien solamente. Como estás en tu iglesia con tu hermano, finge ser bueno. Vas a un lugar y quieres dar mal testimonio de otro, finge ser bueno. Sino que siempre ser como somos. Bien en el Señor, claro, obedeciendo la palabra. No fingiendo nada. Dice, habéis obedecido, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, no solo obedecer cuando está ahí alguien físico, sino sabiendo que Dios está en todas partes y Él sabe todo de nosotros, sino que aunque esté o no esté en el que nos haya enseñado algo, físico, espiritualmente, debemos cumplir la palabra de Dios, como que lo amamos, como que lo buscamos de verdad, como que de verdad le creemos y como que de verdad sabemos que su palabra es Él y que de eso debemos comer nosotros para estar bien en el Señor siempre, mis amados. Dice, más ahora, sino mucho más ahora, dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, cuando no están las personas, cuando la más sinceridad es que tú sigas haciendo las cosas de Dios. Como que lo amas, como que no lo olvidas, como que sabes que Él es lo que amas más, como que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, sabiendo que Dios es temible, sabiendo con temor y temblor, o sea, teniendo temor y temblor, porque sabemos que la salvación se puede perder, y que hay enemigos, y que somos frágiles, y que debemos afirmarnos en Dios. Entonces debemos tener ese temor y ese temblor, no miedo a Dios, porque Él nos ama, y nosotros lo amamos. Tenemos confianza en Él. Sabemos que Él es temible. Sabemos que Él es temible. Sabemos que Él, pues si se aira y nosotros estamos en pecado, pues va a tener un castigo tremendo, va a ser una ira tremenda, cuando Él lo establezca. Pero no debemos, si lo amamos, si Él nos ama y estamos bien con Él, ¿por qué vamos a temerle, mi hermano?
sí es nuestro amado, nuestro Dios. Pero tenemos que tener temor de nuestra salvación. Temor y temblor. O sea que por eso, porque sabemos que podemos perder la salvación, y aparte de perder la salvación, de estar con el que amamos, debemos temer. Y ese temor aplicarlo en el pecado. Aplicarlo a no hacer pecado. Aplicarlo a tener una conducta buena delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios y delante de todos sus mandamientos. Y tener miedo al pecado. Saber, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar más que nada. Que el pecado es muerte. Que el pecado nos lleva a la perdición. Y que tenemos que tener miedo, tener temor al pecado. Porque de verdad es temible. ¿Quién no le teme a la muerte cuando no tenemos a Dios y la muerte tiene potestad sobre nosotros? Todos le temen a la muerte. Porque te va a sacar de a donde tú quieres estar. Todos le tienen miedo a la muerte. Entonces, es lo mismo, mi hermano. Ustedes le tienen miedo, entiendan esto, el mundo y los carnales le tienen miedo a la muerte del cuerpo, ¿cierto? Le tienen miedo a la muerte del cuerpo. Y nosotros también tenemos que tenerle miedo a la muerte de nuestro espíritu. Más que a la muerte del cuerpo, sabemos lo espiritual es que ahí no se acaban las cosas y que en Cristo Jesús vamos a ser resucitados con Él. Y que si acabamos la carrera o nos dormimos guardando la fe, obedeciendo a su palabra, predicando y haciendo todo lo que Él nos ha mandado, hemos acabado bien la carrera. Y vamos a ser resucitados y vamos a ser partícipe de sus promesas y partícipe de lo que Él nos ha dicho. Aunque estemos dormidos ya y aún no haya llegado el fin de todas las cosas. Entonces, ¿se dan cuenta, mi hermano? Pero como espirituales tenemos que tener temor a la muerte, temor al pecado. Y eso no lo tienen los que no son espirituales. Como les digo, aquí hubo una persona que por estar enojado conmigo, enojado o enojada conmigo, como persona lo hablo, en general, en plural, se enojó y empezó a escuchar música del mundo, diciendo ser hermano, diciendo ser de Cristo, y varios días escuchando música del mundo, queriendo hasta cambiar su forma de vestir, su forma de hablar, ocupando palabras que no ocupaba, que son que en su forma se aplican más en el mundo, y así, y tentando mi paciencia para ver hasta dónde lo permitía, tanto que yo voy a poner una bocina con la música, y aquí está mi hijo y todo, y en parte yo sé que mi Señor está conmigo, y no quiero que lleguen otros espíritus a probarme, si yo a ellos los voy a permitir y los voy a seguir permitiendo. Entonces, ahí demuestra lo que no es espiritual, que no le tiene miedo al pecado, que al contrario lo necesita, que aún lo estima en su corazón, porque si siente mucho, se siente mal, se siente estresado, ¿qué hace un cristiano? Le oro al Señor. Mi necesidad es Dios. Si me viene una depresión, ¿qué hace un cristiano? Caigo de rodillas a orarle al Señor. Mi hermano, los espíritus inmundos andan en los aires. Y no hace poco, delante, pues me sentí frustrado pensando todo lo que he pasado en realidad por no escuchar la voz de Dios. O sea, escucharla, pero no querer hacerlo. Como cuando Él te dice, no vayas a un lugar, no hagas esto, y tú afanado lo haces. Y todo lo que he pasado, recordando accidentes, recordando dificultades en tu corazón, peso, carga, y que las personas aún son usadas para planear tu mal, aún son usadas por el enemigo para seguir planeando tu mal y seguir poniéndote con mal. Y
muchas cosas, mi hermano, muchas cosas, que batallando con Dios, les digo, todo va bien, pero pensando en todo eso, mi hermano, como que vino un momento en decir, pues, ya no quiero más. Y en eso les vine lo que les dije, que si ya he sentido esa debilidad en mí, de cómo ya no quiero más, y que me voy a quedar ahí, no voy a hacer nada. Y aquí no es que me mueva mi hijo y todo eso, mi hijo me va a mover siempre. Aunque esté muy mal, voy a querer que él no le pase nada. Pero el que no tiene a Dios es su hijo. Pero en el Señor y la sabiduría de Dios se viene el pensamiento. ¿Qué hago así? Si a usted no le agrada, Señor, y esto es un mal espíritu que no lo debo permitir. Y no debo estar así. No debo estar así. Y si ya he cometido mal, perdóneme, Señor. Pero no puedo seguir a llegar al nivel de no querer moverme, de no querer hacer nada. No puedo. Eso es temor. Temor de escuchar lo inmundo, temor de perderte, temor al pecado y amar a Dios. Porque tú ya te das cuenta, dices, pues ya, me siento mal. Eso quiere decir que un espíritu ya alcanzó aquí. Ya alcanzó a afectarme. Pero no puedo bajar más. No puedo quedarme ahí. Tengo que pedir fuerza. A orar. Y sentí, es que uno, el espiritual siente cómo el Señor te levanta. Tú en la oración con Dios, pues tú puedes pedir su presencia y en uno de su Espíritu Santo que te abrace y lo sientes. Que te abrace y que aparte ese mal espíritu de ti. Y también sientes. Y sientes la lucha. Sientes la lucha, mi hermano. Porque en la oración les expliqué, sentí lo mismo que les explico para que vean que yo lo que les digo es lo que uno está viviendo, es lo que uno sabe, ha vivido o ha pasado hace poco. O está fuerte en un momento y viene el momento de debilidad. Y lo sentí, mi hermano, estaba en la oración y el espíritu, yo estaba en oración, lúcido, consciente, sintiendo la presencia de Dios y como que empecé a sentir de la nada un pensamiento de eso que me hace sentir así. Y me llevó y casi a un nivel de adormecerme. Y me enfoqué en eso y me quedé pensando en eso. Y en eso que estaba en eso, lo adormecí de una manera espiritual. Y dije yo, no, Señor, perdóneme, porque este es el espíritu. Y me quiere desconcentrar. Lléneme de fuerza, lléneme de su Espíritu Santo, abráceme, Señor, líbreme, Señor. Y sentí como, así, y como que eso como que tira a hacer casi como sueño, como que te hace pesado los ojos, como que se apartó de golpe. Y sentí como el Señor me abrazaba y me sentí con fuerza de nuevo. Y perdona al Señor, pedirle perdón siempre por todas esas cosas, porque son nuestras debilidades. Nosotros somos débiles, pero Él se glorifica en nuestras debilidades. Él es fuerte. Y ahí nosotros podemos ver que sin Él nosotros no somos nada. Eso es lo que tenemos que reconocer, darle gloria a Dios. Porque nosotros tenemos que saber que somos débiles y que dependemos de Él, mi hermano, reconocer esas cosas. Porque yo no puedo ocultarles a ustedes esto para creer el grande, el espiritual, el gran profeta, el gran apóstol. Ni comprenden lo que es un apóstol. Y se llaman apóstoles, mi hermano. Si tú quieres un apostolado, todos van a empezar a pelear y la discusión de que el último apóstol fue Pablo y que bla bla bla, y que yo sé más, y que yo soy teólogo, y que yo estudié tantos años, pero si Dios te da apostolado, Dios te lo da. Dios puede dar y quitar lo que Él quiera. Pero muchos se llaman apóstoles y no comprenden ni siquiera lo que es apóstol. No lo comprenden. Porque el apóstol pasa hambre, desnudez, lo golpean.
no tiene lugar donde vivir, como Cristo, como todos los apóstoles. No tiene lugar fijo donde estar. Es responsable de predicación, de ganar iglesias, de visitar las iglesias de lugar en lugar, exhortar a la iglesia. Son una responsabilidad tremenda. No crean que por ser apóstol que llegue dinero y todo millonario, ¿no? Tienen que callarse, tienen que... muchas cosas, muchas cosas. Hay que abandonar muchas cosas. No es un juego recibir los cargos del Señor, mi hermano. Entonces, no por creerme el grande, mi hermano, les voy a ocultar cosas que es bueno comprenderla, es bueno saberla, porque cuántos por ahí en sus oraciones a lo mejor están deprimidos, le piden fuerza al Señor y no se dan cuenta cuando tú estás en la oración y viene un espíritu y te aparta a un lugar, te aparta a otro, te adormece y te sales de la presencia de Dios. Entonces tienen que comprenderlo. También cuando vienen, nos deprimimos físicamente, con tantas cosas y tantos problemas, a veces por nuestras propias soberbia y desobediencia. Pero no debemos seguir más abajo. Si viene el espíritu y te dan ganas de, no, que no puedo más, que esto, que lo otro, quédate con eso, y con Cristo vénselo y repréndelo fuera, y ándate a orar. Entonces, lo que les estoy explicando es la diferencia del cristiano que ha comprendido el reino de los cielos y que no tiene miedo de Dios, ni temblor. Claro, yo sé y lo reconozco como hijo, que mi Señor es terrible y temible cuando tú estás fuera de su voluntad. Y aparte comprender que su voluntad no es gravosa para nosotros. O sea, es difícil aquí en esta tierra hacer su voluntad, porque aquí estamos para ser probados, para luchar por el reino, para vivir algo difícil, para fortalecer nuestra alma, para que sean almas fuertes en el Señor. Aquí va a ser difícil, pero en realidad su voluntad, lo único que es su voluntad de Él, mi hermano, es como lo que la voluntad mía es como algo que yo quiero, pero si yo amo a alguien, ¿qué creen ustedes que va a ser mi voluntad? Que esa persona o ese ser que yo amo esté bien. Eso va a ser mi voluntad. Entonces, la voluntad del Señor, ¿qué es? Que nosotros estemos bien, mi hermano. Esa es la verdad. Entonces nos conviene su voluntad. Pero eso es para que vean que, o sea, nuestro Señor sí es temible, pero el que lo ama como hijo y está en su voluntad, pues no está atemorizado, al contrario, lo ama y está como enamorado, como ese primer amor que le llaman y todo por el Señor. Pero el que ha comprendido las cosas, porque parece que me estoy saliendo del tema, pero tienen que comprender eso, es que hay que temer del pecado. Eso hay que tener temor y temblor. Por eso dice, y ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque aquí no hay llegar y de la nada me voy a escuchar música del mundo, de la nada me voy a gozar en el mundo, de la nada voy a ver una mujer o un hombre y me voy a ir tras él y voy a decir, pero el Señor después me perdona, por ir a gozarme por las cosas del mundo. Aquí hay que ser temeroso. El pecado no es juego, es muerte. ¿Y quién que sabe que ahí hay muerte? O que está la gran posibilidad de que hay miles de pandillas asaltando, drogadictos que están asaltando y disparan y no dudan un segundo en disparar para matar a sus prójimos, va a ir a meterse a ese lugar? ¿O no le van a tener miedo a ir a ese lugar? Contéstenme ustedes. Entonces los espirituales, ¿quiénes, sabiendo que van a morir, por qué entonces no le temen al pecado? ¿Por qué no le temen a la muerte? Que podemos decir que los del mundo son más cuerdos que los hijos de Dios, o que el mundo es más cuerdo que los cristianos, porque ellos, en lo que ellos conocen como muerte, le temen y no se van a meter allá como así como así, porque saben que corren peligro de muerte. ¿Se dan cuenta? Pero los cristianos,
en lo que conocen como muerte, para los que se dicen cristianos, no le temen. Al contrario, corren a ello. Quiere decir que son tontos o necios. Porque el Señor nos ha intuido para saber cosas mayores que las del mundo, pero actuamos más neciamente. ¿Cómo puede ser así? Pero en serio, mi hermano, se los digo con temor y temblor y con reprensión en el Señor. Que no es un juego. La vida y la muerte, el infierno, el pecado, no es un juego. Por eso a mí una persona, como ya se lo he dicho en otro video, hablando de ese tema, de que una persona que, porque se enoja contigo, porque dice que tú no eres de Dios, y porque quiere tentarte, quiere hacerte sentir mal, porque saben que tú no quieres permitir nada de otras cosas, y empieza, y aún porque se siente deprimida, así mismo empieza a escuchar música del mundo. Y vuelve a usar palabras del mundo, y vuelve a dejar el Evangelio como nada. Es una persona que nunca ha conocido a Dios, ni sabe en lo que está metiéndose. No sabe, pero se metió. Es el problema. Que fingió querer ser cristiano, o fingió el Evangelio, pero se metió. Dijo que se arrepentía, y lo lejos que haya estado cerca, se lo dijo y Dios lo oyó. Y por estar jugando a veces sale peor, porque dice que el que volviera atrás del santo mandamiento que le fue dado, mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. Entonces no es un juego, mi hermano. Pero tú al ver una persona así te das cuenta que no hay temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? No temerle a Dios. No que le tengamos temor a Dios, miedo. Al contrario, Él tenemos que amarlo y confiar en Él. Él quiere lo mejor para nosotros. Tener temor de Dios es tener temor, es saber hacer su mandamiento, su voluntad y su palabra, y creer a su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Que el pecado es muerte. Entonces tener miedo, temor y temblor al pecado, a cometer pecado, está bien, ese es el temor de Dios. Porque eso es creer a su palabra, es lo que Él me dice, y yo lo estoy creyendo. Eso es temor de Dios. No tenerle miedo a Él. Porque los demonios le tienen miedo, y el diablo. El mundo le tiene miedo porque no está en su voluntad y su mandamiento. Le tiene miedo directo a Él. Ni siquiera a lo que los mata, que es el pecado. Le tiene miedo al que no hay que tenerle miedo, al que hay que amar y adorar. ¿Cómo yo voy a adorar, mis hermanos? ¿Cómo yo voy a adorar? ¿Cómo yo voy a amar? ¿Cómo yo voy a confiar en alguien si le tengo miedo? Esa es la verdad. Si yo le tengo miedo a Él y no confío. Eso es el error que comete el mundo, que le tienen miedo a un ser o a una persona porque tiene un cargo más grande, y hacen las cosas fingidas, la hacen fingida porque él es más grande y les puede hacer daño, los pueden despedir. Pero nosotros no, mi hermano, nosotros tenemos que amar a nuestro Padre, amar a nuestro Dios. Y si estamos en su voluntad y en sus mandamientos, sabemos que esos mandamientos y voluntad son buenos para nosotros. Y Él nos ama, y Él nos cuida. Y debemos amarlo a Él. Y el temor de Dios es el temor, tener temor a todo lo que Él nos dice que le tengamos temor. Y que no nos pasemos por alto su palabra. Y Él nos dice que temamos a la muerte, temamos al pecado. El pecado es muerte. Entonces, ¿cómo un cristiano verdadero que ha sabido todas esas cosas va a volver atrás tan fácil? Un cristiano que tiene una relación con Dios va a volver atrás así como si nada. Porque en el mundo ya no va a estar su deleite. Y como un cristiano que tiene una relación con Dios va a recurrir a una música del mundo para sentirse mejor. O va a recurrir ir al mundo para sentirse mejor. O va a ir a aliviarse por ir a comprar a una tienda y comprar, y porque tiene espíritu de comprar, de posesión, se divierte y se goza en eso. O se va a ir a ver una película para sentirse mejor, para desestresarse. O cualquier cosa, mi hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Si un cristiano, un hijo de Dios, lo que necesita
cuando se siente mal, es elevar la voz a su Padre. Es lo que necesita él, es de la presencia de Dios. O sea, no porque se lo digan, sino que él naturalmente va a recurrir allá. Que si él se siente estresado, lo que va a querer va a ser ponerse de rodillas. Y se va a levantar gozoso. ¿Se dan cuenta que es muy diferente el Evangelio de Cristo a las cosas que hay aquí en la tierra? O a los cristianos que hay aquí en la tierra. Cristianos aquí en la tierra pues, se los pasan yendo a la iglesia un poco, preocupados de su finanza, de su bolsillo. Y se gozan, cuando están cansados se gozan y se van a relajar a ver lucha libre, a ver comedia, a ver programa de la televisión, a salir a un parque, a salir a comprar. No digo que salir a un parque, por ejemplo, a ver la naturaleza y todo y compartir con Dios sea malo, pero ya a ver lucha libre y como que te llene más el salir a un lugar que tener un lugar en privado donde orar con Dios, donde conversar con Dios. Es ilógico. Es ilógico como que tú eres un hijo de Dios. O sea, todavía no has comprendido. Todavía no sales de la leche. O sea, está ahí como bebé. Y el bebé, el padre lo cuida, pero el bebé tiene que tener pies. Porque ¿cómo vas a correr la carrera? ¿Cómo vas a caminar el camino si no tienes nunca pies, si no nada? Vas a quedar ahí como bebé. Y entre vivir y morir. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Entonces debemos avanzar. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron? Aquí es lo que hay que tener temor y temblar al cometer esas cosas o que eso esté cerca de nosotros. Al pecado, mi hermano. A la desobediencia. A no vivir esta palabra. Y cuando esta palabra, la palabra escrita, ahí dice algo y yo lo estoy entendiendo y yo estoy haciendo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Esa es la verdad del Evangelio. El Evangelio para los santos es hermoso y es bueno y es rico. Pero para el mundo, para el cristiano frío, para el cristiano tibio, un peso. ¿Cómo vivir esa vida? ¿Cómo no voy a poder ver película? ¿Cómo no? Porque su corazón está tirando fuerte el pecado y el mundo lo está tirando fuerte al infierno. No los deja libre, lo tiene bien encadenado al infierno. Él no puede lograr imaginarse sin esas cosas. No puede lograr imaginarse sin estar viendo mujeres, sin mujeres andar con hombres, o en adulterio, en fornicaciones. Jóvenes, como adultos, como ancianos. Dios vino a cambiar nuestro corazón, nosotros somos seres muy diferentes. Y para mí estas palabras son ciertas, hay que vivirla y hay que hacerla. Y no me es peso. Lo que me es más peso son las cosas que he pasado, que he vivido, cosas que a veces uno aún tenía alguna esperanza en ello, y cómo Satanás te engaña porque te hizo ir a tomar algo, pagar precios por algo, y luego que pagaste precios por esas cosas, o dolor y sufrimiento, luego él viene y dice, no, mentira, esto siempre ha sido mío, y se lo lleva. Así, siempre ha sido mío, y te quita de las manos las cosas, porque el diablo es un engañador, mi hermano. Él es un engañador. Y él si pone algo ahí de él, por eso dice el Señor, nos dice claro, qué comunión tiene la luz con las tinieblas, o Cristo con Baleal, que no nos unamos en yugo desigual. Si somos cristianos y hacemos eso, tremendo error, mi hermano, tremendo error. Por no escuchar a Dios van a hacer cosas terribles lo que se viene a nuestra vida. Después no nos quejemos por eso. Pero si lo hicimos, si la unión fue antes de conocer a Dios y su palabra y su voluntad, Dios va a ayudarnos en todo eso. Fácil, o sea, nos va a ayudar las cargas pesadas. Pero hacer cosas así, mi hermano, el diablo toma potestad. Él va a querer controlar tu vida, él va a querer controlar tus emociones, él va a querer controlar todo. Que tú te humilles por algo del mundo.
y que ojalá dejes el Evangelio, pierdas la fuerza de predicación, pierdas la palabra, pierdas tu relación con Dios, porque Él vino a matar, robar y destruir. Y Él te va a levantar señuelos para que tú caigas. Dinero, cosas, lo que sea. Y te lo va a hacer como llegar fácil. Un señuelo, pues, mi hermano, es como cuando tú sales a pescar y le pones la carnada y lo tiras al pez y tú quieres que lo agarre el pez. No que se lo hagas difícil, al contrario, andas buscando dónde cae. Ese es el león rugiente que anda buscando a quién devorar. Así también él anda, con señuelo. Dinero, mujeres, placeres, fiesta, ahí. Y el que cae. ¿Ah? Y luego que caes, con eso él te quiere destruir y controlar. Y quitarte todo. Si tienes predicación, si tienes palabra, si tienes fe, si tienes fuerza, si tienes convicción, si tienes esperanza, si tienes a Cristo en tu corazón, te lo va a quitar todo. Te va a querer destruir. Entonces, se dan cuenta que los errores de los que yo hablo son depresiones, o sea, son espíritus que te quieren deprimir por tantas cosas que has pasado, por cosas que has luchado y te das cuenta que no valen en nada y que lo único que, si tú se los pides, lo va a restablecer es Cristo. Pero yo a Él no le pido mi idea de mi corazón. Yo le digo, Él conoce mi corazón y sabe lo que yo espero o esperaba. Pero usted sabe lo que yo necesito. Haga conforme su voluntad, Señor. Porque a lo mejor yo le puedo pedir, y yo sé que usted me lo va a dar, que ordene esto otro, y lo va a hacer. Pero a lo mejor solo va a ser más peso para mi corazón. Entonces, usted sabe lo que quiero, y usted sabe que si me lo puede dar sin que me afecte en el camino hacia estar con usted, porque a mí lo más que me interesa es estar con mi Señor, démelo, Señor. Pero si no, su voluntad, Señor, su voluntad, aunque me sea en momentos difíciles, aunque pase ciertos ataques de espíritus que me quieran hacer sentir mal y todo, pero no importa, Señor. Usted me fortalece, usted es mi fuerza, usted es mi ánimo. Usted es todo para mí. Esos son los errores más prominentes. Pero de que tú quieras ir al pecado, que tú vayas al pecado así como nada, no, mi hermano, porque uno tiene que tener temor y temblor al pecado, del pecado que nos mata de la salvación. Nos mata, mi hermano, porque la salvación de nosotros es vida, y obedecer a Dios y su palabra es vida, pero el pecado nos mata. Un cristiano que es de Dios no lo va a pensar dos veces antes de negarse al pecado. Aunque estés muy débil, mi hermano, muy débil. Porque uno cuando no está débil puede ver una mujer desnuda, no por gusto propio, no por ir a buscarlo, pues ya estás débil, sino que puede estar buscando cosas del Señor y sale una propaganda, sale esto, lo otro. O simplemente vas por la calle, pasa una mujer casi desnuda o un hombre con ropa apretada y todo, y lo ves y no te importa. Y cambias tu mirada, la desenfoca. Pero cuando sientes algo y como que dices, y quieres volver a ver, y insiste, ay, como se viste y todo, pero lo sigues viendo, ya te está trayendo tu corazón. Pero aun cuando ya, como que, por eso el Espíritu Santo te discierne, te dice, no, cuidado, estás mal, te estás debilitando, te está arrastrando ese espíritu. Entonces Él como que siente eso en tu corazón y dice, no, porque tú sabes lo que has creído y sabes lo que has vivido y sabes que el que tú conoces es fiel y es real. Y sabes que no conviene. Y ahí es cuando es temor y temblor, porque como que tu carne te quiere arrastrar allá, pero el espíritu, tú dices, no conviene para nada. ¿Te das cuenta? Pero uno estando firme en Dios difícilmente vive eso, mi hermano. Difícilmente, pero se lo explico por enseñanza. Se lo explico para que entiendan. Que un cristiano de verdad, aunque esté muy débil, difícilmente, por el Espíritu de Dios, difícilmente vas a optar por el pecado. Eso es temer. Eso es temor de Dios. Eso es temor de Dios. Y eso es cuidar vuestra salvación con temor y temblor.
Dice, porque Dios es el que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí está lo que le estaba explicando conmigo. Porque Dios es el que produce en nosotros el buen querer como el hacer. O sea, cuando tu corazón se quiere ir al pecado y al mundo, pero tú dices, no, es malo, es muerte. Él, el que te está diciendo en tu corazón, hijo, tú sabes que es malo, no vayas tras eso. Es un espíritu y te quiere seducir. No solo que es el ejemplo de seducir la mujer o el hombre con ropa, sino la película, el cigarro, el alcohol. Cosas que a lo mejor el alcohol en sí no es el mal, no es el mal. Porque pues tú puedes tomar un vaso de vino, pero pues ya si tomas más, es pecado, te vas a hacer cosas, lo que tú no esperabas. Porque entras, dices, suave por tu garganta, pero te lleva a hacer cosas que tú no ibas a hacer. Pero ser esclavo de esas cosas, de su espíritu, son pecados, mío. Entonces tú, si tienes temor y temblor, si tú sabes que ese barrio es temible, tú sabes que cualquier cosa que entra ahí, si no lo conocen, lo van a matar. Yo creo que tú ni siquiera te acercas a la puerta. Ni siquiera ahí a cerquita porque dices, si de allá me llega un tiro, o no, o un balazo. Y te mantienes bien lejito. Es lo mismo, mi hermano. Tú sabes que puedes tomar un vaso de vino y todo, pero prefieres no correr el riesgo. Y si vas a un lugar y están todos ahí en la mesa y otros quieren tomar, tú vas a lo mejor y predicas, hablas de Dios y dices, yo sí puedo tomarme un vaso de vino. Y lo tomas prudentemente. Y lo haces durar porque tú lo haces solo para compartir con ellos y mientras compartes estás compartiendo la palabra. Y encomendando todo al Señor y santificando, bendiciendo lo que estás tomando. Entonces otro vivir, mi hermano, es otro vivir. Entonces aquí podemos ver que el Señor en nosotros produce el querer como el hacer. Entonces nosotros podemos negarnos al pecado porque Él nos hace querer negarnos porque sabe y tenemos, Él nos pone y sabe, Él nos dice lo terrible que conlleva el pecado, la muerte y todo, y debemos temer. Vamos a perder nuestra salvación por una ignorancia así. Entonces Él pone ese querer dejar ese pecado y lo hace hacerlo. Él pone el querer, el buen querer y el buen hacer. Él lo pone. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar y gloriar nosotros? Porque si de nosotros dependiéramos, andaríamos como tontos a la siga del pecado. Esa es la verdad. Pero ahora que Dios está con nosotros, nos pone espíritu y fuerza para tener temor a hacer el mal y no volver atrás. Y Él nos pone el querer como el hacer. Él nos da la fuerza, mi hermano. Esa es la verdad. Nada de gloriarnos nosotros mismos. Nada. Porque somos débiles, esa es la verdad. Entonces, mi hermano, debemos comprender bien la palabra, el temor de Dios, y quién es el que nos da la fuerza, quién es el que en nosotros nos pone el querer como el hacer, que nosotros queramos el bien y hacer el bien. Y quién nos fortalece y quién nos levanta, mi hermano. Yo les cuento mi experiencia para que ustedes vean. Cuando el Señor me faltaba aprender muchas cosas, mi hermano, para comprender más a todo mi hermano, pero me mantenía muy fuerte en el espíritu. Pero con todo aún no haciendo tanto como ayunar 30 días, cosas tan grandes, pero con el caminar con Dios. Por eso dice ahí, sabemos que los que son de Dios, todas las cosas proceden para bien, porque aún mis caídas, aún todo lo mal y lo sufrido, los accidentes y comprender los motivos por qué sucedieron, me ha hecho un corazón mucho más comprensible para comprender a todo mi hermano, para entender bien la palabra, comprender a mi Señor cómo nos ama tanto y a tener más humildad en no gloriarme en mis propias cosas,
como que yo lo hago, porque ahora yo me doy cuenta, hoy en día, mi hermano, pues cuando recién me cambió el Señor era mucho de que yo estoy ayunando, yo tengo que mantenerme en Dios. Yo reconocía que era en Dios, pero no 100% en mi corazón, a lo mejor, porque ahora en el Espíritu lo digo, porque uno no se da cuenta, mi hermano, pero no 100% en mi corazón, a lo mejor lo decía por mi boca, pero faltaba una parte, de que aún se gloriaba en sí mismo de su fuerza, de la palabra, del entendimiento. Pero todo eso lo había recibido de Dios, mi hermano, y ahora lo logro comprender porque en el momento que yo he estado muy débil, y aun cuando Dios me cambió, yo no necesité estar ayunando ni nada, sino que fue el poder de Dios que me trajo todo eso a mí. Y se me presentó y todo, al final todo es Dios. Todo Él lo hace. No que no nos esforcemos, tenemos que esforzarnos porque si andamos en pura glotonería, si andamos descuidando el Evangelio, pues Dios se va a decir, no, a Él no le importó nada. Él no está ni ahí con nada, ni me ama, ni le interesa su salvación, ni los demás. Él está en otro espíritu y sigue a otro espíritu y trabaja para Él. Porque no, en vez de andarme predicando a mí, en vez de andar hablando mi palabra, anda hablando cosas necias, cosas que distraen a mis hijos del bien, y a los que no están en el bien los lleva más a la perdición. Entonces, sí debemos esforzarnos, mi hermano, pero lo que sí he aprendido es que al final dependemos 100% de Dios, que nuestra fuerza, nuestro espíritu, todo procede de Él, mi hermano. Yo sin Él ya estaría muerto. Y no hablo metafóricamente, porque el accidente ese día, pues ya era para morir, mi hermano, iba a morir. Era mi muerte. O sea, la muerte por mi desobediencia, de que el Señor me mostró que no hiciera esas cosas, que no fuera, y me lo dio claro, mi hermano, ¿para qué estoy mintiendo? ¿Para qué les voy a mentir? Y en mi arrogancia lo hice igual, es una desobediencia y es pecado. Y su palabra no miente, el pecado es muerte. Y la visión que Él me había dado de que yo moría atacado por demonios y todo eso, pues era allá. Él me lo demostró que era allá. Y pues realmente Cristo, el Hijo, pidió mucha misericordia para que yo quedara vivo. Tengo mis consecuencias, mis dientes, tengo que mantener siempre una higiene muy constante, y aún así me es difícil, mi hermano, e incómodo mi boca. Pero me sirve en el Señor. Para el que es de Dios todo procede para bien, mi hermano, me ha hecho un corazón diferente en el Señor, y ser severo como lo es mi Señor, pero también saber aplicar la misericordia. Entre la severidad que aparentemente puedo aparentar para ciertas personas, pero a veces lo hago en un buen propósito, para bien, para sacar un mal espíritu, un mal endurecimiento del corazón de la persona, pero por dentro no estoy como caer en una ira contra alguien, caer en un odio contra alguien, sino que estoy haciendo algo que no lo debo decir, pues así como Dios también trabaja en secreto, pues los que tienen su sabiduría hacen lo mismo. No se puede decir yo estoy haciendo esto porque tú siempre te enojas mucho. A lo mejor yo ni te diría ordena acá o haz esto o obedece, si tú lo hicieras naturalmente, y impondría mucho menos cosas. O sea, sería mucho más dócil. Pero como veo que hay endurecimiento en el corazón, o soberbia en el corazón, pues tú tienes que ser más serio, tienes que hacer ciertas cosas. Pero si tú ves que alguien anda bien, que obedece bien a Dios, que es dócil, pues ¿para qué? Al contrario, le dicen no haga esto, no hagas esto, tranquilo, yo puedo hacerlo. Entonces, así también trabaja nuestro Señor con nosotros, mi hermano. Nosotros, si hacemos las cosas con soberbia, Él nos va a traer más carga. Si decimos ya, pero ¿por qué, Señor? Y no lo hago, te va
a debilitar esa soberbia. Te va a poner en fuego, te va a derretir en fuego y te va a traer algo muy pesado para que te des cuenta de que Él gobierna, Él tiene poder y Él lo hace por tu bien, y que tú actuaste mal, que fuiste soberbio, que desobedeciste su palabra y que solo en eso ya merecías la muerte y ser reprobado por Dios. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Señor? Que Él es severo, pero Él no ama, mi hermano. Él no ama, Él todo lo hace porque no ama. Entonces el que quiere todo suavecito y cómodo no ha comprendido quién es Dios, quién es el amor. Porque Dios es el... Si a ti te impusieron en esta tierra que el amor haga lo que quiera, que mariposita en la guata o en el estómago, no sé, que depende de dónde lo vean, que cosquillita, que todo lindo, ese es el amor que te han impuesto de la tierra. Es un molde que te impusieron aquí, que para ti eso es amor, lo suave, lo lindo, que tierno. Pero dime, ese amor que haya permanecido para siempre, ese amor que haya permanecido para siempre, o solo es un momento, solo es un tiempo, años, un año, 2 años, 5 años, y luego se fue, porque es una imposición, una figura de amor impuesta en la tierra, que aunque parezca muy lindo, muy todo, pero se borra si no procede de Dios, porque el verdadero amor es Dios, y Él no es así como te lo presentan ahí. Él no es así. Dios es, mejor dicho, Dios es hermosísimo, mi hermano. Es que esa es la verdad, Él es hermosísimo. Es que pensándolo, diciendo no es así, pensando lo que se van a imaginar los que no tienen entendimiento, pues, no sé, lo pongo en lo que yo conozco de Él y lo que sé de Él, y Él es preciosísimo, hermoso, su presencia, wow, es precioso, mi Señor. Pero porque sea precioso no va a querer decir que tú vas a hacer lo que quieras, que no te va a trabajar tu alma, porque Él va a pensar en ti y va a ser fiel para siempre. Él es fiel para siempre, Él es eterno. Pero no es ese falso amor de la tierra que se envanece. Entonces, el que piensa que el amor es lo que él piensa en su corazón y no conoce a Dios, no ha conocido el amor, mi hermano. Aunque que las maripositas en la guata, que hoy, que él quiere hacer esto, ay, yo le quiero dar lo que él quiere, y así. En serio, mi hermano. Pero se va a envanecer. Entonces es una falsa ilusión. Es un falso amor, es como la riqueza, es una falsa riqueza. Porque tú aquí, eso es lo falso está aquí. Y ese amor es de aquí también. Te mueres y se perdió ese amor. Se perdió. ¿Se dan cuenta? Las maripositas y todo eso y atropellan al otro, se perdió. Y pasará el tiempo, habrá un luto, durará harto y todo, pero y se muere el otro y se perdió. O se le olvidó al otro y pues ya buscó a otro y ya. Se perdió. Y el dinero es lo mismo, tú tienes poder aquí. Puedes comprar, puedes convencer a gente porque esa riqueza, ese espíritu de ese valor de dinero se ha metido en los corazones de tanto que ellos se han hecho controlables por eso, y el que tiene ese papel los puede hasta convencer de hacer cosas que no quieren hacer. Pero luego te muere y se acabó. Era un poder mentiroso, era un poder falso. Y luego te va a quemar en el infierno y los demonios van a hacer lo que quieren contigo. Era un poder falso. Y el poder que te da el diablo en brujería, que pueden volar, pueden manejar a las personas, pueden hacer que la persona que ellos quieran se enamore de ellos y van a tenerlo sexualmente y todo, pero no es amor. Y ese poder, ¿cuánto te va a durar? Te muere y tú te creías que tenías poder y tenías control sobre las cosas. Te vas al infierno y te van a torturar y vas a decir yo soy tal persona y tengo pacto con el diablo o esto y lo otro. ¿Y qué nos importa a nosotros? Te van a decir los demonios. Ni siquiera el grande de ahí. Los demonios, los más chicos te van a estar torturando como miserable.
Entonces, ¿de dónde quedó tu poder? O sea, la posibilidad, el poder de lo que puedes hacer va a quedar en nada. ¿Y qué es lo que era al final? Un engaño, un falso poder. ¿Se dan cuenta lo que les quiero hacer entender, mi hermano? Entonces lo de la tierra es falso. Se parece muy lindo el amor de la tierra y las maripositas, pero se destruye. El poder de la tierra y el dinero parece muy poderoso porque puedes obtener cosas, puedes controlar a otros si tienes muchísimo, pero se pierde y se va. Todo lo de aquí, como dice el proverbio, es vanidad. Entonces todo lo de aquí es falso y lo único verdadero es del cielo. Entonces por eso puedes decir que conoces el amor o lo que tú piensas que te han puesto que es el amor, pero lo verdadero, la esencia, el verdadero amor es Dios, es nuestro Padre. Él reprende, Él ama, Él te da oportunidad, Él te ama, Él nunca te va a querer abandonar, pero también tiene que hacer su palabra. Es fiel, es verdadero. O sea, Él no te va a decir algo, no te va a prometer algo y luego te lo va a quitar. Si Él te prometió la salvación, te prometió vida eterna, te prometió reinar con Él para siempre. Si Él te prometió eso, lo va a cumplir. Si Él te prometió eso, lo va a cumplir. Y si Él te dijo, si tú haces esto, si tú me obedeces, vas a hacer esto y esto lo va a cumplir. Porque Él es amor, Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y aún está procurando que tú tomes su salvación. Pero no te puede obligar. Eso es Dios, mi hermano, eso es eso es el reino de los cielos. Hay que comprender muchas cosas todavía. Y el Señor ya viene, estamos en los últimos tiempos, están los falsos profetas, el espíritu de anticristo, haciendo señales engañosas, milagros falsos, y muchos lo siguen. Guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, hambre en distintos lugares, terremotos en distintos lugares. ¿Qué más quieren ver, mi hermano? ¿Qué más quieren ver para entender? Entonces, debemos ser entendidos en el Señor, mis hermanos. Debemos entender el verdadero amor. Debemos entender el temor de Dios. Entender el temor de Dios. Los amo, mis hermanos. Cristo viene ya, cuando menos lo esperemos. Pero los hijos de Dios lo vamos a estar esperando igual. Pero el Señor viene. Estamos en los tiempos finales. Sigamos predicando, sigamos haciendo las cosas en el Señor, exhortándonos lo uno a lo otro, siendo del cuerpo de Cristo lo uno a lo otro, siendo de la iglesia de Cristo lo uno a lo otro, por nuestra palabra, nuestro vivir, nuestro comportamiento y todo hablándolo en el Señor y en su Espíritu Santo, para el reino de los cielos, para las cosas que de verdad importan, primeramente. Porque todo lo de aquí el Señor sabe que lo necesitamos y Él lo va a proveer. Ayudémonos los unos a los otros. Leí adelante un proverbio que decía que si tienes la potestad o tienes la capacidad de ayudar a otro o la oportunidad, no la rehuses. Entonces ayudémonos entre hermanos, entre todos los que tenemos que ayudarnos en palabra, en hecho, en riqueza, en lo que sea. Ayudémonos, unámonos, prediquemos lo verdadero del reino de los cielos, lo que a Dios le importa y a nosotros, sus hijos, nos importa, lo espiritual primero, lo de obediencia, lo de sincero corazón, de ser sinceros, de ser reales con Dios, de sinceramente tener nuestras vidas bien con el Señor, sinceramente aborrecer el pecado, sinceramente gozarnos en Dios y su Espíritu Santo, porque no vamos a correr a relajarnos y a sentir gozo en los placeres del mundo, sino vamos a correr y vamos a sentir gozo y vamos a sentir paz en los placeres de Dios. En la oración, ayuno, en su palabra, en la exhortación, en la predicación, en lo que a Dios aprovecha.
No hagamos riqueza que perece, que donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagamos riqueza eterna en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Trabajar para el reino, poner los ojos en Cristo, en el reino de los cielos y en lo espiritual. Mis hermanos, los amo, Dios los bendiga, el Señor viene pronto, y a Dios nuestro Padre sea toda la gloria, la honra y la alabanza por todos los siglos. Amén.